¿Alguna opinión sobre las posibles colaboraciones con The Warning en su próximo disco, especialmente con una tal Karin León? Hice una búsqueda rápida en internet y canta regional mexicano. No lo sé. Acabo de ver, antes de entrar al aire, antes de empezar a transmitir, estaba yo viendo Instagram y hay un pequeño reel de The Warning en plan muy taberna del... Pues una taberna del oeste, pero medio fake, porque tenía unos dardos, ¿no? Que son más bien británicos, eh, donde Paulina está jugando al póker y creo que Dani está con una taco de billar, en una mesa de billar, y Ale está en una barra. No opino nada, yo no prejuzgo. Quiero oír el disco. Este es el primer aviso, claro, lo ves tú y dices, aquí viene el disco. Si van a traer a cantantes regionales, si van a hacer lo que se les dé la gana, me da exactamente igual. Lo quiero oír. Y lo quiero oír varias veces. Porque con The Warning me ha pasado siempre, excepto quizás en 21st Century Blood, que hay muchísimas canciones que tengo que oír 3 o 4 veces para darme cuenta de qué es, porque es mucho más complejo de lo que parecía originalmente, ¿no? Tardan en entrarme las canciones de The Warning, pero luego se quedan ahí para siempre, ¿no? Y se quedan ahí porque yo sigo diciendo que no, The Warning no tiene una canción mala. Y eso solo se puede decir de muy pocos grupos en la historia. Quizás de Queen, que tenía canciones deficientes, pero no malas. De los Beatles, de Creedence Clearwater Revival, quizás. Led Zeppelin tiene canciones muy deficientes, ¿no? O sea, realmente es maravilloso. Entonces no sé, no quiero opinar nada más que quiero el disco ya, por favor. Y si lo van a dar a cuentagotas como el anterior, ay, bueno.